Max se quedó paralizado en medio de la carrera, con su pequeño cuerpo temblando mientras la horrible escena se desarrollaba ante él. La pitón birmana de 5,5 metros se había enroscado alrededor de Bella como una pesadilla viviente, y sus gemidos desesperados apenas se oían a través del abrazo aplastante de la enorme serpiente. Esto no debía haber pasado, no aquí, no a ella. La taza de café de Sarah se hizo añicos contra el suelo de la cocina, mientras la radio de Tom crepitaba con llamadas de emergencia. Las manos curtidas de Eleanor se aferraron a su pecho, olvidando la notificación de ejecución hipotecaria mientras los gritos de su nieta resonaban desde hacía 5 años. Los dulces ojos marrones de Bella, los mismos que habían velado por Max a través de innumerables pesadillas, ahora suplicaban por la salvación de una criatura que no debería existir en su pacífico santuario de Oregón. La luz dorada de la tarde se filtraba a través del pelaje de Douglas, proyectando sombras que hacían que las escamas de pitón brillaran como la muerte misma. «Trae la pistola tranquilizante». La voz de Tom rompió el silencio. Pero Max ya se estaba moviendo, con su corazón de 8 meses latiendo con un valor que no sabía que poseía. ¿Qué podía hacer un pequeño cachorro contra un mal tan antiguo? ¿Y por qué esto parecía más un destino que un accidente? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 6 meses antes, Max había llegado al Wilson Animal Sanctuary tan destrozado como cualquier otra criatura que Sarah hubiera tratado jamás. El cachorro de pastor alemán de 8 meses tenía cicatrices invisibles más profundas que la marca descolorida que se ocultaba bajo su pelaje negro y marrón. Más profundas que la marca descolorida que se ocultaba bajo su pelaje negro y marrón. Su anterior dueño, un hombre llamado Jake Morrison, que dirigía una red clandestina de peleas de perros en Portland, había utilizado a Max como perro cebo, un saco de boxeo viviente para entrenar a los luchadores. Cuando la policía hizo una redada en las instalaciones de Morrison, encontraron a Max acurrucado en una jaula de alambre, demasiado traumatizado para ladrar. Encontraron a Max acurrucado en una jaula de alambre, demasiado traumatizado para ladrar. Tom Wilson había sido el agente del servicio forestal que había acudido ese día, y su propio trastorno de estrés postraumático de Irak le hizo reconocer la mirada vacía de los ojos del cachorro. «Este se viene a casa con nosotros», le dijo a Sarah, a pesar de que su pequeña casa ya albergaba a 12 animales rescatados. Sarah, una antigua veterinaria que había dejado su consulta tras perder a su hijo nonato en un accidente de coche 3 años antes, vio en Max la misma necesidad desesperada de curación que ella llevaba en su propio corazón. Bella se había convertido en la salvación de Max. La pastora alemana de 4 años, un perro de búsqueda y rescate, retirado con pérdida parcial de audición, debido a una explosión durante un rescate en la montaña, poseía una comprensión intuitiva de las almas dañadas. Había tomado a Max bajo su protección de inmediato, enseñándole que no todas las manos humanas traían dolor, que siempre habría comida disponible, que la seguridad existía en este mundo. El santuario Wilson se encontraba en 15 acres de prístina naturaleza salvaje de Oregón, a 2 millas del pequeño pueblo de Cedar Falls. Su modesta granja de 2 pisos, construida en 1978, daba a prados ondulados donde los caballos del control de animales del condado pastaban pacíficamente. Un granero rojo albergaba aves exóticas recuperadas del tráfico ilegal, mientras que una serie de dependencias con calefacción proporcionaban hogares temporales para todo tipo de animales, desde crías de mapache abandonadas hasta ciervos heridos. La relación de Sarah con su suegra Eleanor seguía siendo tensa desde la tragedia que se cobró la vida de Emma Mitchell, de 7 años, hacía 5 años. Eleanor, antigua jefa de cuidadores del zoológico de Oregón, vivía sola en la granja familiar de los años 50, justo al final de Maple Creek Road. A sus 72 años, sobrevivía gracias a las prestaciones de la seguridad social, que apenas le alcanzaban para pagar los medicamentos para la hipertensión y su corazón débil. La notificación de ejecución hipotecaria que había recibido esa mañana supuso el golpe definitivo para una mujer que lo había perdido todo: su carrera, el respeto de su hijo Robert y su voluntad de conectar con el mundo viviente. Robert Mitchell, cuñado de Sarah, había sido en su día el mejor amigo y colega de Tom en el zoológico. Los dos hombres habían compartido una pasión por la conservación de la vida silvestre hasta el día en que la hija de Robert, Emma, murió por la mordedura de una pitón durante lo que debería haber sido una visita educativa rutinaria. La tragedia había transformado a Robert de un veterinario amable en alguien más duro y enfadado.
Operaba al margen de la legalidad, atrapando y reubicando animales peligrosos para coleccionistas privados que pagaban mucho dinero por especímenes exóticos. Ninguno de ellos entendía que sus dolorosos recuerdos se habían ido entrelazando lentamente, llevándolos hacia este momento en el que el valor de un cachorro los obligaría a enfrentarse a la verdad sobre la familia, el perdón y el poder redentor del amor que trasciende las especies. La mañana había comenzado como cualquier otro martes de finales de septiembre, con Sarah Wilson de pie junto a la ventana de su cocina observando a Max y Bella jugar en la pradera dorada detrás de su casa. La cafetera gorgoteaba suavemente mientras ella abría la pila de facturas que habían llegado con el correo, suministros veterinarios, costes de alimentación y el eterno recordatorio de que dirigir un santuario de animales con el sueldo de un guardabosques significaba vivir al día. «Te has levantado temprano», dijo Tom, saliendo de su dormitorio con su uniforme de guardabosques, las ojeras bajo sus ojos delatando otra noche de insomnio. Últimamente, su trastorno de estrés postraumático se había agravado, provocado por el próximo aniversario de la emboscada a su unidad en Fallujah. No podía dormir. Sarah se apartó de la ventana, ocultando el sobremédico que había deslizado debajo de la pila. La consulta del doctor. Martínez había llamado 2 veces ayer para informar de los resultados de sus pruebas, pero no se atrevía a escuchar unas palabras que podrían destrozar la poca estabilidad que habían construido. De todos modos, los animales necesitaban su comida matutina. Tom se sirvió un café y observó a su pequeña manada a través de la ventana. Además de Max y Bella, actualmente tenían 3 gatos rescatados de una situación de acumulación compulsiva, 2 caballos con problemas de confianza y una familia de mapaches cuya madre había sido atropellada por un coche. «Sarah, tenemos que hablar de la situación financiera. He estado revisando las cuentas y no podemos seguir acogiendo a todos los animales que necesitan ayuda. No tienen otro lugar a donde ir». Su voz tenía un tono que hizo que Tom levantara la vista bruscamente. «Estos animales dependen de nosotros. Lo sé, pero nos estamos ahogando. Solo los gastos de alimentación nos están matando y se acerca el invierno. Quizás podríamos encontrar hogares para algunos de los casos más fáciles y quedarnos con los que realmente necesitan cuidados especializados». A Sarah le temblaban las manos mientras se servía el café. La idea de renunciar a cualquiera de sus animales le parecía una traición a su propósito, lo único que daba sentido a sus días desde que perdió al bebé. «Max y Bella se quedan. Pase lo que pase, por supuesto que se quedan. Me refiero a...». La conversación se vio interrumpida por el crepitar de la radio de Tom. «Guardabosques Wilson, tenemos informes de actividad ilegal con trampas cerca del sendero Cascade Creek. Posible caza furtiva de animales exóticos. ¿Puedes responder?». Tom cogió su bolsa de equipo, el peso familiar del deber apartando sus preocupaciones domésticas. «Volveré al mediodía, lo resolveremos, Sarah, siempre lo hacemos». Después de que él se fuera, Sarah salió al exterior para comenzar la rutina matutina que la mantenía con los pies en la tierra. Max corrió hacia ella con su entusiasmo característico, aunque ella notó que él todavía se estremecía ligeramente cuando ella se acercaba demasiado rápido a su collar. Algunas cicatrices nunca se curan del todo. «Vamos, bebés», llamó a Max y Bella. «Vamos a ver cómo están los demás». El granero era el santuario de Sarah dentro de su santuario. Allí, rodeada por los suaves sonidos de los animales que comenzaban su día, casi podía olvidar el peso de los secretos que llevaba consigo. Los 3 gatos, Whiskers, Shadow y Princess, se enroscaban alrededor de sus piernas mientras llenaba sus cuencos de comida. Los caballos, Thunder y Lightning, relinchaban suavemente desde sus establos. Su rehabilitación tras años de abandono progresaba lenta pero constantemente. Max había desarrollado una rutina propia, haciendo rondas a cada animal como si tomara asistencia. Su inteligencia nunca dejaba de sorprender a Sarah. A pesar de su traumático pasado, parecía entender que su papel aquí era proteger y consolar a criaturas aún más dañadas que él mismo. Bella seguía a un ritmo más tranquilo, ya que su sordera parcial la obligaba a depender en gran medida de las señales visuales. Había aprendido a leer perfectamente el lenguaje corporal de Max, entendiendo cuando él percibía que algo no iba bien antes de que ella pudiera oírlo. Cuando terminaron las tareas matutinas, Sarah notó que Max estaba cada vez más agitado. No dejaba de correr hasta el límite de su propiedad, mirando hacia el bosque, y luego volvía a su lado con gemidos preocupados. «¿Qué pasa, chico?». Siguió su mirada hacia la línea de árboles donde Cascade Creek serpenteaba por sus tierras. «Bella, quédate cerca».
Pero Bella ya se dirigía hacia el bosque con una determinación inusual, olfateando el aire. Max bailaba ansioso junto a Sarah, claramente dividido entre seguir a su madre sustituta y quedarse para proteger a su humana. «Bella, vuelve», gritó Sarah, pero la perra mayor había desaparecido entre la maleza, siguiendo algún rastro que había captado por completo su atención. Max soltó un sonido que Sarah nunca le había oído antes. Un aullido grave y triste que parecía llevar consigo todo el dolor de su corta vida. Luego echó a correr, abriéndose paso entre los helechos y los arbustos de frambuesas, siguiendo el rastro de Bella. «Max, Bella». La voz de Sarah resonó en el bosque mientras los perseguía, con el corazón latiéndole con fuerza por la premonición de un desastre. Las ramas se enganchaban en su ropa y le arañaban la cara mientras seguía los ladridos cada vez más frenéticos de Max. El bosque se oscurecía a medida que se adentraba en la vieja selva, con un dosel tan denso que solo unos rayos de sol dispersos llegaban al suelo cubierto de musgo. En algún lugar más adelante, podía oír el agua corriendo sobre las rocas, Cascade Creek, donde Tom había dicho que se habían denunciado trampas ilegales. Y entonces, rompiendo la paz de los sonidos del bosque, llegó un sonido que le heló la sangre, el grito de dolor y terror de Bella. Sarah se abrió paso a través de la maleza, siguiendo el sonido de los ladridos cada vez más desesperados de Max. Le ardían los pulmones mientras sorteaba troncos caídos y densos matorrales de uva de Oregón, cuyas hojas espinosas le rasgaban los vaqueros. El familiar sendero del bosque parecía ahora diferente, amenazador, con las sombras alargándose a pesar de la hora de la mañana. Cuando finalmente atravesó una pared de arbustos de frambuesa salmón y llegó a un pequeño claro junto a Cascade Creek, la escena que se presentó ante ella desafiaba la comprensión. Bella yacía inmóvil cerca de la orilla del agua, su cuerpo parcialmente envuelto por lo que parecía ser la serpiente más grande que Sarah había visto fuera de un zoológico. La enorme pitón birmana, de fácilmente 5 metros de largo y tan gruesa como un poste telefónico, se había enrollado alrededor del pecho y las patas traseras de Bella. Max estaba a 3 metros de distancia, con su pequeño cuerpo rígido por el terror y la determinación. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero no podía abandonar a la perra que se había convertido en su madre, su protectora, todo su mundo. Los ladridos de su cachorro resonaban entre los abetos Douglas que los rodeaban mientras corría de un lado a otro, tratando de encontrar una oportunidad para ayudar sin convertirse en la próxima víctima de la pitón. «Oh, Dios! ¡Oh, Dios!», susurró Sarah, con su formación veterinaria luchando contra el pánico maternal. Buscó a tientas su teléfono móvil, pero la densa copa de los árboles bloqueaba cualquier señal. La radio de Tom estaba en la casa. Estaban solos con un depredador que podía matarlos a todos. La cabeza de la pitón, enorme y triangular, se volvió hacia el sonido de su voz. Sus ojos negros, fríos y antiguos, parecían evaluar esta nueva amenaza. Sarah podía ver la caja torácica de Bella subiendo y bajando con respiraciones cortas y aterradas. La serpiente aún no la estaba estrangulando por completo. Parecía casi indecisa, como si algo en esta situación la desconcertara. Max eligió ese momento para lanzarse hacia adelante, clavando los dientes en la gruesa cola de la pitón. La cabeza de la serpiente se giró a la velocidad del rayo, pero Max ya estaba retrocediendo, gracias a su instinto de perro de pelea. Ladró una vez, con un sonido agudo y autoritario, como si pidiera refuerzos que nunca llegarían. La mente de Sarah repasó rápidamente todo lo que sabía sobre las grandes constrictoras. Atacar la cabeza sería un suicidio. La serpiente estaba parcialmente sumergida en el arroyo poco profundo, lo que podría limitar su movilidad. Pero un movimiento en falso y podría aplastar la caja torácica de Bella o atacar a Max con suficiente fuerza como para romperle la columna vertebral al cachorro. «Tranquilo, cariño», le dijo a Max, tratando de mantener la voz tranquila a pesar del terror que le oprimía la garganta. «Retrocede lentamente». Pero Max no la escuchaba. Algo en su psique dañada se había desencadenado, quizás la visión de otra criatura inocente siendo herida. Quizás el eco de su propia impotencia en la jaula de combate de Morrison. Volvió a lanzarse hacia adelante, esta vez agarrando a la pitón por detrás de la cabeza, con sus pequeñas mandíbulas apretadas con la desesperación de un moribundo. La reacción de la serpiente fue inmediata y violenta, su enorme cuerpo se desenrolló de Bella mientras intentaba alcanzar a Max, que se había colocado en la posición perfecta, lo suficientemente cerca como para atacar, lo suficientemente lejos como para evitar el golpe, utilizando la misma agilidad que le había mantenido con vida en los fosos de lucha. Bella jadeó y rodó lejos del arroyo, viva pero claramente herida.
Sara empezó a correr hacia ella, pero se detuvo cuando la atención de la pitón se centró por completo en Max. El cachorro les había ganado tiempo, pero ¿a qué precio? «Max, corre», gritó Sara, pero el perro parecía inmerso en una batalla que trascendía sus 8 meses de vida. Se trataba de algo más que salvar a Bella. Se trataba de demostrar que las víctimas podían convertirse en protectores, que la criatura más pequeña podía enfrentarse a los monstruos. La pitón atacó con una velocidad prehistórica, pero los reflejos de Max, agudizados por meses de esquivar golpes y ataques, le sirvieron bien. Rodó a un lado y la cabeza de la serpiente golpeó la rocosa orilla del arroyo donde él había estado parado. Inmediatamente, se puso de pie y acosó al enorme reptil con la persistencia de una criatura que no tenía nada que perder. Sara se dio cuenta, con creciente horror, de que Max estaba ganando gracias a su determinación e inteligencia. Estaba utilizando el terreno, las rocas, los troncos caídos y el propio arroyo para mantenerse fuera del alcance de la pitón, mientras le daba rápidos mordiscos que, aunque no eran mortales, claramente frustraban a la enorme serpiente. Pero el cachorro se estaba cansando. Sus movimientos eran cada vez menos precisos. Le costaba respirar. La pitón, antigua y paciente, parecía darse cuenta de ello. Comenzó a moverse de forma más estratégica, utilizando su longitud para cortar las vías de escape de Max. Fue entonces cuando Sara oyó el sonido que le heló la sangre. Varios vehículos se acercaban a través del bosque, con los motores rugiendo mientras navegaban por el terreno accidentado. Alguien se acercaba, pero no estaba claro si se trataba de amigos o enemigos, lo cual era aterrador. El primero en atravesar la línea de árboles fue un hombre al que Sara reconoció con una mezcla de alivio y temor. Robert Mitchell, su cuñado, salió de una camioneta destartalada llevando lo que parecía ser equipo profesional para manejar serpientes. Detrás de él venían otros 2 hombres que ella no reconocía, con rostros duros y serios. «Sara, aléjate de esa cosa», gritó Robert, pero su voz transmitía algo más que preocupación, un tono de emoción que le revolvió el estómago. «Eso es exactamente lo que hemos estado rastreando». Max, distraído por la llegada de los humanos, cometió un error crucial. Giró la cabeza hacia las voces solo por un momento y la pitón atacó. Sus enormes espirales se enrollaron alrededor del cachorro antes de que pudiera reaccionar, y los valientes ladridos de Max se convirtieron en un grito de dolor y terror. «No». Sara se abalanzó hacia adelante sin pensar, pero Robert la agarró del brazo. «No seas estúpida», le dijo, con un agarre sorprendentemente fuerte. «Esa serpiente vale más viva que muerta. Estos compradores pagan un precio elevado por las pitones birmanas en edad reproductiva». Las palabras golpearon a Sara como un golpe físico. «¿Compradores? Robert? ¿De qué estás hablando? Esa cosa podría haber matado a Bella, va a matar a Max». El rostro de Robert, marcado por 5 años de dolor y rabia, no mostró ninguna emoción mientras observaba a Max luchar entre las espirales de la pitón. A veces hay que hacer sacrificios por un bien mayor. De todos modos, esa serpiente no pertenece aquí. Esto es un negocio, Sara. Uno de los compañeros de Robert, un hombre delgado con ojos calculadores, se adelantó con una larga pértiga rematada por un lazo metálico. «Jefe, si vamos a llevarnos esta pitón, tenemos que actuar rápido. Ese cachorro está haciendo demasiado ruido. Podría atraer a los guardabosques». Sara miró fijamente a su cuñado, viéndolo con claridad por primera vez. No se trataba de proteger a la comunidad de animales peligrosos. Se trataba de dinero, de venganza disfrazada de justicia. Y Max, el valiente, herido y leal Max, estaba a punto de pagar el precio por el retorcido sentido de la justicia de Robert. Mientras las espirales de la pitón se apretaban alrededor del cachorro y sus forcejeos se debilitaban, Sara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se liberó del agarre de Robert y corrió hacia el arroyo, dando a gritos a Tom, a cualquiera que pudiera oírla, sabiendo que en los próximos minutos, o Max sería salvado o todos descubrirían hasta qué punto Robert Mitchell había caído en la oscuridad. El grito de Sara resonó en el dosel del bosque mientras se abalanzaba hacia Max, pero el compañero de Robert, un hombre fibroso con tatuajes de prisión cubriendo sus antebrazos, la interceptó con eficiencia. «Tranquila, señora. Deje que los profesionales se encarguen de esto». «Max». Sara luchó contra el agarre del hombre, viendo impotente cómo las espirales de la pitón se apretaban alrededor del cachorro. Los ojos de Max, muy abiertos por el terror, pero aún desafiantes, encontraron los de ella al otro lado del claro. Incluso ante la muerte, no se rendía.
El rugido del motor de la camioneta de Tom atravesando el bosque rompió el horrible cuadro. En cuestión de segundos, irrumpió entre los árboles, con el uniforme de guardabosques desgarrado por abrirse paso a toda velocidad entre la maleza. Sus ojos lo abarcaron todo. Sarah retenida por un desconocido, Robert dirigiendo a dos hombres con equipo para manejar serpientes, y Max envuelto en el abrazo mortal de una enorme pitón. ¿Qué demonios está pasando aquí? La mano de Tom se movió instintivamente hacia su arma de servicio, su entrenamiento militar prevaleciendo sobre años de vida civil. Robert, aléjate de ese animal. Ahora. Robert levantó las manos en un gesto de falsa calma. Tom, amigo, tienes que entenderlo. Esta serpiente vale $50 para el coleccionista adecuado. Lleva meses aterrorizando al ganado. ¿Estamos haciendo un favor a todos, dejando que mate a Max? La voz de Tom tenía ese tono frío que Sarah solo había oído cuando él se despertaba de pesadillas sobre Irak. Suelta a mi mujer. Ahora. El hombre tatuado miró a Robert, que asintió a regañadientes. Sarah se tambaleó hacia adelante, sin apartar los ojos de Max. El cachorro había dejado de forcejear, pero ella podía ver que su pecho seguía subiendo y bajando. Estaba conservando sus fuerzas, esperando una oportunidad que tal vez nunca llegara. En ese momento, el bosque se llenó del ruido de otro vehículo que se acercaba, con menos urgencia, pero más autoridad. El viejo Buick de Eleanor Mitchell emergió de entre los árboles como un barco surcando aguas verdes y la mujer de 72 años salió con una dignidad que llamaba la atención a pesar de su vestido de casa y su cardigan gastado. Robert David Mitchell, la voz de Eleanor transmitía 40 años de autoridad maternal. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Robert se sonrojó con la vergüenza de un niño al que han pillado haciendo travesuras. Mamá, esto no te incumbe. Vete a casa. Ese animal me preocupa mucho. Eleanor pasó junto a los hombres con su equipo, junto a Tom con la mano en su arma, y se detuvo en la orilla del arroyo, donde podía ver directamente a la pitón. Serena, ¿qué haces tan lejos de casa? El efecto sobre la enorme serpiente fue inmediato y sorprendente. La pitón levantó la cabeza, y sus espirales se aflojaron ligeramente alrededor de Max. Un sonido salió de su garganta, no un siseo, sino algo casi parecido a un reconocimiento. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Robert, pero su voz había perdido su tono de confianza. «¿Cómo conoces a esa serpiente?». Elinor se arrodilló junto al arroyo, con sus articulaciones artríticas protestando, pero su voz seguía siendo suave. «Porque la crié desde que era una cría hace 23 años en el zoológico, Serena formaba parte de nuestro programa educativo hasta que...». Su voz se quebró. Hasta el día en que Emma murió. El claro quedó en silencio, salvo por el sonido del agua corriendo y la respiración entrecortada de Max. Sarah sintió que el mundo a su alrededor cambiaba, como si las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaran a encajar. «Estás mintiendo», dijo Robert, pero la certeza había desaparecido de su voz. «Esa serpiente mató a mi hija». «No, hijo». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas que se habían estado acumulando durante 5 años. «Yo maté a tu hija. Yo fui quien olvidó asegurar el recinto de Serena esa mañana. Yo fui quien estaba demasiado distraído con las reuniones presupuestarias y las evaluaciones de personal como para comprobar 2 veces la cerradura. Emma entró en el reptilario mientras yo estaba en mi oficina y Serena solo estaba siendo lo que era, un animal confundido y a la defensiva en una situación desconocida». Sarah vio cómo se desmoronaba el rostro de Robert al desaparecer el fundamento de su ira. «Pero tú me dijiste que era un animal agresivo, que debería haber sido sacrificado». «Mentí para protegerme», susurró Eleanor. «Fui una cobarde que dejó que mi hijo destruyera su vida cazando animales inocentes porque no podía afrontar la verdad sobre mi propia negligencia. Cada pitón que has atrapado, cada animal que has herido, esa sangre está en mis manos». Tom enfundó su arma y se dirigió lentamente hacia el arroyo. Su trastorno de estrés postraumático le había enseñado a reconocer el trauma en todas sus formas, y podía verlo irradiando de cada persona en ese claro. «Eleanor, ¿por qué está aquí la serpiente? ¿Por qué ahora?». Eleanor miró a Serena con la expresión de alguien que saluda a una vieja amiga, «porque aquí es donde siempre ha anidado. El zoológico se construyó en su territorio ancestral. Cuando escapó durante aquella tormenta hace 2 años, regresó a casa. Se detuvo, estudiando más de cerca el comportamiento de la pitón. Y, a menos que me equivoque, está embarazada y a punto de dar a luz».
Como si las palabras de Eleanor la hubieran invocado, Serena comenzó a moverse de nuevo. Pero no de forma agresiva, estaba soltando a Max, desenrollando sus espirales con cuidadosa deliberación. El cachorro se desplomó en la orilla del arroyo, jadeando pero vivo, con los ojos aún fijos en la enorme serpiente con una mezcla de miedo y algo que parecía casi comprensión. No estaba atacando al perro, continuó Elinor, con voz cada vez más firme a medida que recuperaba su seguridad en su experiencia habitual. La estaba protegiendo. Fíjate en la posición en la que se ha enrollado alrededor del perro para protegerlo de otra cosa. Sara siguió la mirada de Elinor y vio lo que todos habían pasado por alto en su pánico. Esparcidas por el claro había trampas de resorte para las patas, del tipo que se utiliza para los grandes depredadores. Una estaba colocada exactamente donde Bella había estado caminando cuando la pitón intervino. Otra estaba escondida bajo las hojas caídas, cerca del camino que Max habría tomado para ayudar a su madre sustituta. Robert, la voz de Tom era mortalmente tranquila. ¿Pusiste trampas en mi propiedad? Robert se había puesto pálido. Yo. Las trampas eran para la serpiente. No lo sabía. Bella debió de entrar en la zona de muerte mientras las colocaba. Podrías haberlos matado a ambos. La voz de Sara temblaba de rabia y alivio. Tus propias trampas los habrían matado, y esta serpiente a la que has estado cazando, les ha salvado la vida. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Robert había pasado 5 años buscando venganza contra las pitones por la muerte de su hija, solo para descubrir que una pitón acababa de salvar la vida de los animales que sus propias acciones habían puesto en peligro. Max se puso en pie con dificultad, tambaleándose ligeramente, pero decidido a llegar hasta Sara. Ella lo cogió en brazos y sintió su pequeño corazón latir con fuerza contra su pecho. No pasa nada, cariño. Ahora estás a salvo. Pero la crisis de la A no había terminado. Serena se había trasladado a una depresión en la orilla del arroyo, donde los troncos caídos creaban un refugio natural. Su enorme cuerpo se contraía rítmicamente, e incluso desde la distancia podían ver cómo empezaban a salir los primeros de lo que serían muchos huevos. Está dando a luz, dijo Eleanor innecesariamente. Necesita espacio y tranquilidad, o podría volver a ponerse a la defensiva. Los hombres de Robert habían permanecido en un incómodo silencio durante las revelaciones familiares, pero ahora el de mirada calculadora dio un paso al frente. Jefe, los huevos de pitón valen incluso más que los adultos. Estamos hablando de $250,000 y pone una nidada completa. Robert miró a su empleado como si lo viera por primera vez. 5 años de ira lo habían llevado por un camino en el que se rodeaba de personas que veían signos de dólar en lugar de seres vivos. Fuera de esta propiedad, los dos. Ahora mismo. Pero jefe, he dicho que se vayan. El grito de Robert resonó entre los árboles y sus 2 compañeros recogieron a regañadientes su equipo y se marcharon, refunfuñando por las oportunidades perdidas y los contratos rotos. A medida que el sonido de su vehículo se desvanecía, una nueva tensión se apoderó del claro. Tom estudiaba las trampas esparcidas con atención profesional. Robert, tengo que denunciar esto. Trampas ilegales, en terrenos federales, violaciones de especies en peligro de extinción. Te enfrentas a graves cargos federales. Lo sé. Robert se sentó pesadamente en un tronco caído, pareciendo más viejo que sus 50 años. Hace mucho tiempo que sé que lo que estaba haciendo estaba mal. Es solo que no podía parar. Cada vez que veía una pitón, veía el rostro de Emma. Eleanor se acercó a su hijo con los movimientos cautelosos de alguien que cruza un campo minado. Robert, la muerte de Emma fue culpa mía, no de ellos, ni tuya. Si quieres odiar a alguien, ódiame a mí. Intenté odiarte, dijo Robert en voz baja. Pero eres mi madre. Así que los odié a ellos, señaló a Serena, que ahora estaba totalmente concentrada en el proceso de parto. Era más fácil que afrontar la verdad. Sara sintió que su teléfono vibraba y se dio cuenta con sorpresa de que llevaban más de 1 hora en el claro. El mundo exterior intentaba entrometerse en ese momento de revelación y ajuste de cuentas. Miró la pantalla y vio el número del Dr. Martínez, los resultados de sus pruebas de cáncer. La ironía la golpeó como un golpe físico. Allí estaba ella, en medio de una crisis que implicaba la vida o la muerte, sosteniendo al perro que acababa de arriesgarlo todo para salvar a su familia, mientras sus propios resultados médicos esperaban para destrozar potencialmente su mundo. Max la miró con total confianza, como si supiera que ella lo protegería con la misma ferocidad con la que él había protegido a Bella.
Tom, dijo en voz baja, tengo que decirte algo. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de las sirenas comenzó a resonar en el bosque. Alguien, probablemente los empleados fugitivos de Robert, había llamado a las autoridades. En cuestión de minutos, tendrían que lidiar con los agentes de pesca y vida silvestre, posiblemente con agentes del FBI especializados en delitos contra la vida silvestre, y con un circo mediático que convertiría su momento privado de sanación en un espectáculo público. Eleanor se enderezó, con los hombros firmes y decididos. Voy a contarles la verdad, toda la verdad. Sobre Emma, sobre mi negligencia, sobre la caza de Robert. Es el momento. Mamá, no tienes por qué. Sí, tengo que hacerlo. La voz de Eleanor transmitía la fuerza de alguien que por fin había encontrado su centro moral tras años de deriva. He dejado que mi cobardía hiciera daño a demasiada gente durante demasiado tiempo. Eso se acaba hoy. Serena había puesto 6 huevos en el nido natural que había creado, con su enorme cuerpo curvado protectora alrededor de ellos. A pesar de todo lo que había sucedido, estaba completando el ciclo que la había traído a este lugar, el antiguo imperativo de reproducirse y proteger a sus crías. Max se zafó de los brazos de Sarah y, para sorpresa de todos, caminó lentamente hacia la pitón. Serena levantó la cabeza al ver acercarse al cachorro, pero no había agresividad en su postura. Observaba cómo se acercaba el cachorro, pero no había agresividad en su postura. Max se detuvo justo fuera del alcance y se tumbó, colocándose entre Serena y las sirenas que se acercaban. Fue un momento de puro instinto que trascendió las especies, 2 madres protegiendo a sus crías, una natural y otra elegida, encontrando un terreno común en el lenguaje universal del sacrificio y el amor. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte y Tom comenzó a recoger las trampas esparcidas como prueba. Robert se sentó en silencio contemplativo, quizás comprendiendo finalmente que su búsqueda de venganza de 5 años se había construido sobre una base de mentiras y dolor mal dirigido. Y Sarah, todavía sosteniendo su teléfono con su mensaje en espera de una posible fatalidad, se dio cuenta de que a veces las verdades más importantes no surgen de pruebas médicas o informes oficiales, sino del simple reconocimiento de que el amor, ya sea entre humanos, entre animales o entre especies, vale la pena. Por el que vale la pena luchar, por el que vale la pena arriesgarlo todo para protegerlo. El primer vehículo policial en llegar al claro fue el SUV blanco de la agente de pesca y vida silvestre Jenny Chen, con sus placas gubernamentales y marcas oficiales, anunciando la llegada de la autoridad federal. La agente Chen salió con la calma habitual de alguien que ha visto todas las variaciones posibles de la estupidez humana en relación con la fauna protegida, pero incluso sus ojos experimentados se abrieron de par en par ante la escena que tenía ante sí. Una enorme pitón birmana yacía enroscada alrededor de una nidada de huevos recién puestos, mientras un cachorro de pastor alemán mantenía lo que solo podía describirse como una vigilia protectora cerca de ella. Una anciana estaba arrodillada junto al arroyo como si estuviera asistiendo a un parto, lo que Chen se dio cuenta de que, en esencia, era así. 2 hombres permanecían de pie con la postura rígida de quienes esperan ser arrestados, mientras que una mujer más joven agarraba su teléfono con los nudillos blancos. Que nadie se mueva, ordenó Chen, con la mano apoyada en la pistola tranquilizante que llevaba en el cinturón. Necesito que alguien me explique esta situación muy despacio y con mucha claridad. Tom dio un paso adelante, con sus credenciales de guardabosques visibles en su uniforme. Agente Chen, soy Tom Wilson, del Servicio Forestal. Esta es mi propiedad, y tenemos una situación complicada que implica trampas ilegales, una pitón en peligro de extinción que está pariendo y algunos problemas familiares que hay que resolver. ¿En peligro de extinción? La voz de Robert se quebró por la incredulidad. Esa cosa no está en peligro de extinción, es invasiva. Florida lleva décadas lidiando con ellas. Eleanor levantó la cabeza de su posición junto a la pitón, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Serena no es de Florida, hijo. Es una de las últimas pitones documentadas de Oregón, una subespecie que creíamos extinta hasta que la encontramos como cría en 1985. Lleva casi 40 años viviendo en estos bosques. La expresión del agente Chen pasó de ser de cautelosa autoridad a de intenso interés científico. Señora, ¿está diciendo que se trata de una pitón nativa de Oregón? Porque eso la convertiría en un animal en peligro crítico de extinción, posiblemente la última de su especie. Soy la Dra. Eleanor Mitchell, jefa jubilada de herpetología del Zoológico de Oregón, dijo Eleanor con tranquila dignidad. Y sí,
Serena representa una línea genética que llevamos décadas intentando preservar. Sus huevos podrían ser la clave para evitar la extinción total de su subespecie. El peso de esta revelación se posó sobre el claro como una pesada manta. Robert se dejó caer sobre un tronco caído, con el rostro desencajado por el horror al darse cuenta de que había pasado 5 años cazando lo que podría ser uno de los últimos ejemplares de una especie en extinción. Su búsqueda de venganza casi le había llevado a cometer lo que equivalía a un genocidio. El teléfono de Sara volvió a vibrar, con el número del Dr. Martínez insistiendo en la pantalla. No se le escapó la ironía. Eleanor hablaba de preservar las líneas genéticas y evitar la extinción, mientras que los resultados de las pruebas de Sara esperaban para revelar potencialmente células rebeldes en su cuerpo. Volvió a rechazar la llamada, pero Tom se dio cuenta de su distracción. «Sara, contesta la llamada», le dijo con suavidad. «Nosotros nos encargaremos de esto». «Ahora no», susurró ella. Pero Max la miró con esos ojos increíblemente inteligentes, como si entendiera que ella se estaba escondiendo de algo importante. Se acercó a ella, presionando su cálido cuerpo contra sus piernas en el lenguaje universal del consuelo canino. La agente Chen fotografiaba la escena con minuciosidad profesional, documentando la pitón, sus huevos y las trampas esparcidas que Tom había recogido como prueba. «Señor Dosernova del Porte. Mitchell», se dirigió a Robert, «voy a necesitar una declaración completa sobre estas trampas y sus actividades en esta zona». «Le contaré todo», dijo Robert en voz baja. «Pero primero, necesito que entienda algo. Hace 5 años, mi hija Emma, de 7 años, murió a causa de una pitón en el zoológico de Oregón. Pensé que había sido un ataque, un depredador que se había llevado a una niña inocente. Desde entonces, he pasado todos los días cazando pitones, pensando que estaba protegiendo a otras familias de la misma pérdida». Miró a su madre, con la voz quebrada. «Acabo de enterarme de que la pitón que mató a Emma era hija de Serena, y que la muerte de mi hija fue consecuencia de la negligencia humana, no de la agresividad del animal. He estado cazando a una especie inocente por un dolor mal encauzado». La agente Chen bajó la cámara, reconociendo la profundidad del trauma en la confesión de Robert. «Señor, agradezco su honestidad, pero la captura ilegal de especies en peligro de extinción conlleva graves sanciones federales. Tengo que...». «Espere», interrumpió Eleanor, levantándose con dificultad debido a su artritis. «Antes de arrestar a mi hijo, necesito hacer una declaración. Yo soy la responsable de la muerte de Emma Mitchell. Ese día era la cuidadora jefe de guardia y no aseguré adecuadamente el recinto de las pitones. Todo lo que Robert ha hecho desde entonces, todos los animales que ha capturado, todas las leyes que ha infringido, todo ello se deriva de mi cobardía al no asumir la responsabilidad de mi error. Proviene de mi cobardía al no asumir la responsabilidad de mi error». El claro quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Serena y el lejano acercamiento de más sirenas. Sara se dio cuenta de que varios servicios de emergencia estaban convergiendo en su ubicación, probablemente incluyendo a los medios de comunicación, una vez que se corrió la voz sobre el raro nacimiento de la pitón. «Abuela Eleanor», dijo Sara en voz baja, utilizando el título que no había pronunciado en 3 años. «No puedes asumir la responsabilidad de las decisiones de Robert. El dolor nos hace a todos hacer cosas que nunca creímos posibles». Pensó en su propio dolor oculto, en el bebé que había perdido, en su propio dolor oculto. El bebé que había perdido, la culpa que llevaba consigo. El miedo al cáncer al que no podía enfrentarse. Todos los que estaban en ese claro guardaban secretos que habían moldeado sus acciones de formas tanto destructivas como redentoras. Max eligió ese momento para hacer algo extraordinario. Se acercó lentamente a Serena, con un lenguaje corporal que no transmitía ninguna amenaza. Se acercó lentamente a Serena, con un lenguaje corporal que no transmitía ninguna amenaza. La enorme pitón levantó la cabeza para mirarlo, pero en lugar de atacar o enrollarse a la defensiva, simplemente observó. Max se tumbó junto a su nido de huevos, sin tocarlos, pero posicionándose claramente como un guardián adicional. «Dios mío», susurró Eleanor. «Él lo entiende. Ese perrito entiende lo que representan esos huevos». La agente Chen estaba grabando, consciente de que estaba presenciando algo sin precedentes. En 30 años de trabajo en la protección de la fauna silvestre, nunca había visto una cooperación entre especies como esta. Ese perro está protegiendo activamente el nido de una pitón. Tom se arrodilló junto a Sara, y sus propias barreras emocionales se resquebrajaron al ver la extraordinaria muestra de empatía de Max.
Él sabe lo que es ser abandonado, ser el único que queda. No va a dejar que esos bebés se enfrenten solos al mundo. La primera furgoneta de noticias apareció en la línea de árboles justo cuando el teléfono de Sara volvió a sonar. Esta vez, en lugar de ser la oficina del doctor Martínez, era su amiga Lisa, de la cadena de noticias local. Ya se estaba corriendo la voz sobre el enfrentamiento en el bosque, y pronto su momento privado de rendir cuentas se convertiría en un espectáculo público. Su momento privado de rendir cuentas se convertiría en un espectáculo público. Sara, dijo Eleanor, con urgencia, antes de que esto se salga de control, hay algo más que debes saber. El zoológico ha estado buscando a Serena durante 2 años. Cuando escapó durante esa tormenta, pensamos que habíamos perdido la última esperanza de preservar su línea genética. Si estos huevos son viables, representan una oportunidad de traer de vuelta a una especie al borde de la extinción. Robert levantó la vista con algo parecido a la esperanza por primera vez en años. ¿Quieres decir que mi caza podría no haber sido completamente inútil? Si ayudo a protegerla ahora, si hago todo lo posible para garantizar que esos huevos sobrevivan, no traerá de vuelta a Emma, dijo Eleanor con delicadeza. Pero podría darle a su muerte algún significado más allá del dolor que ha causado. La oficial Chen hablaba rápidamente por su radio, pidiendo refuerzos a los especialistas en reproducción del zoológico y solicitando que se asegurara la zona como hábitat crítico. Este es ahora un sitio protegido por el gobierno federal, anunció. Nadie entra ni sale sin autorización. Sara observó cómo se formaba un circo a su alrededor y tomó una decisión, respondió a su teléfono. ¿Doctor Martínez? Sí, estoy lista para los resultados. Escuchó en silencio mientras Tom, Robert y Eleanor observaban su rostro en busca de alguna señal de lo que estaba oyendo. Max, que seguía tumbado junto a los huevos de Serena, giró la cabeza para mirarla con esos ojos tan comprensivos. Gracias, dijo finalmente, terminando la llamada. Las pruebas han dado negativo. No hay cáncer. Los síntomas eran solo estrés y agotamiento por dirigir el santuario. Tom la abrazó con fuerza, y su alivio se hizo evidente en la forma en que le temblaban las manos mientras la sostenía. ¿Por qué no me dijiste que tenías miedo? Porque no podía soportar la idea de perder algo más, le susurró contra el pecho después del bebé, después de Emma, después de ver a todos a nuestro alrededor cargar con tanto dolor. Simplemente no podía afrontar la posibilidad de añadir más pérdidas a la pila. Eleanor lo oyó, y se acercó a ellos con pasos temblorosos. Sara, cariño, sé que no hemos hablado adecuadamente desde el funeral de Emma. Sé que me culpas por destrozar esta familia con mi cobardía y mis mentiras, pero verte cuidar de ese perrito herido, ver cómo has construido algo hermoso a partir de pedazos rotos, le da a esta anciana la esperanza de que la curación es posible. El sonido de más vehículos llegando interrumpió el momento, pero por primera vez en años, la familia Mitchell Wilson estaba en el mismo lugar, diciéndose la verdad unos a otros, unidos por su compromiso compartido de proteger algo precioso y vulnerable. Serena había puesto 2 huevos más, con lo que el total ascendía a 8. Serena había puesto 2 huevos más, con lo que el total ascendía a 8. Cada uno de ellos representaba no solo su descendencia, sino la posibilidad de supervivencia de la especie, la esperanza de que la extinción no fuera inevitable, de que con el cuidado y la protección suficientes, incluso las criaturas más amenazadas pudieran encontrar el camino de vuelta desde el abismo. Mientras llegaban los camiones de los medios de comunicación y los equipos científicos se preparaban para establecer un perímetro de protección, Max mantenía su vigilia junto al nido de la pitón, un símbolo viviente de la verdad de que la curación a menudo proviene de las fuentes más inesperadas y que, a veces, los actos de valentía más pequeños pueden preservar las formas de vida más preciosas. La luz de la mañana que se filtraba a través de los abetos Douglas adquirió un carácter siniestro cuando ladrá. Amanda Rodríguez, de la División de Ciencias Reproductivas del Zoológico de Oregón, llegó con su equipo de emergencia. Lo que debería haber sido una celebración de la nueva vida se estaba convirtiendo rápidamente en una crisis de prevención de la extinción. La respiración de Serena se había vuelto dificultosa y su enorme cuerpo mostraba signos de angustia que Eleanor reconoció con creciente alarma. «Tiene los huevos atascados», dijo Eleanor en voz baja a Ladra Rodríguez, mientras observaban a la pitón desde una distancia segura. El estrés de ser cazada, la presencia desconocida de tantos humanos, está interfiriendo en el proceso de parto. Ladra Rodríguez asintió con gravedad, mientras sus asistentes ya desempaquetaban sus maletines con el equipo.
Tenemos quizá una hora antes de perder tanto a la madre como a los huevos restantes. El problema es que cualquier intervención que intentemos podría desencadenar una respuesta defensiva que ponga en peligro a todos los que estamos aquí. Sarah observó a Max, que no se había movido de su posición junto al nido parcialmente terminado de Serena. El cachorro parecía sentir la urgencia en las voces humanas que lo rodeaban, girando las orejas hacia cada uno de los que hablaban, mientras sus ojos permanecían fijos en la pitón que luchaba. Bella se había unido a él, con su instinto maternal superando el trauma anterior, y se tumbó junto a Max, creando una barrera viva entre Serena y la creciente multitud de funcionarios. «Tenemos que evacuar la zona», anunció la agente Chen, con una voz que transmitía la autoridad de la ley federal. «Esta operación requiere equipo especializado y un mínimo de distracciones». «No», dijo Eleanor con firmeza, sorprendiendo a todos con la dureza de su voz. «Serena me conoce. Lleva meses estresada por los extraños que la persiguen. Si quieren que sobreviva a esto, tengo que ser yo quien la ayude». Robert dio un paso al frente, con el rostro pálido pero decidido. «Mamá, tienes 72 años. Tu artritis, tu problema cardíaco. Mi nieta murió porque fallé en mi deber como guardiana», interrumpió Eleanor. «No permitiré que se pierda otra vida porque haya elegido la seguridad por encima de la responsabilidad». Ladrá. Rodríguez miró a la anciana y a la angustiada pitón, calculando los riesgos con la fría precisión de alguien que había pasado su carrera tomando decisiones de vida o muerte sobre especies en peligro de extinción. «Será Mitchell, si algo sale mal, si ella ataca o aprieta, es posible que no podamos llegar a tiempo». Eleanor ya se dirigía hacia su viejo Buick, sacando una bolsa de cuero gastada del maletero. «He trabajado con grandes constrictores desde antes de que usted naciera, jovencita. Esta bolsa contiene 40 años de experiencia y las herramientas que necesito para ayudar a Serena a superar esto». Cuando Eleanor se acercó a la pitón, ocurrió algo extraordinario. Serena levantó la cabeza para seguir sus movimientos, pero en lugar de la postura defensiva que había mantenido con todos los demás, su lenguaje corporal cambió a algo que solo podía describirse como reconocimiento y alivio. Un sonido grave y retumbante salió de su garganta, no un siseo, sino algo más parecido a un ronroneo. «Hola, vieja amiga», susurró Eleanor, arrodillándose junto a la enorme serpiente, como si estuviera saludando a una querida mascota. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ahora estoy aquí. Vamos a traer a estos bebés al mundo de forma segura». La transformación tanto de la mujer como de la pitón fue inmediata y profunda. Los movimientos artríticos de Eleanor se volvieron fluidos y seguros al retomar el ritmo de trabajo que había amado durante décadas. La respiración de Serena se estabilizó y su cuerpo se relajó cuando unas manos familiares comenzaron a examinar suavemente su abdomen hinchado. Max y Bella observaban este reencuentro con la intensidad de criaturas que comprendían que estaban presenciando algo sagrado. Sarah se encontró conteniendo la respiración, mientras las manos curtidas de Eleanor se movían con precisión quirúrgica, buscando la posición de los huevos atrapados. Allí, las manos curtidas de Eleanor se movían con precisión quirúrgica, buscando la posición de los huevos atrapados. «Allí», murmuró Eleanor, encontrando lo que buscaba. «3 huevos más, colocados incorrectamente. Serena, necesito que confíes en mí una vez más». Lo que siguió fue una clase magistral de comunicación entre especies que dejó sin palabras incluso al doctor. «Rodríguez». Eleanor se dirigió a la pitón con una mezcla de observaciones técnicas y ánimos suaves, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que se había ganado el derecho a hacer tales peticiones. «Tranquila, ahora, desplaza tu peso hacia la izquierda. Eso es. Ahora contrae suavemente. Buena chica». Pero incluso cuando el primero de los huevos atrapados salió con éxito, la situación se estaba deteriorando de una manera que nadie había previsto. La presencia de los medios de comunicación fuera del perímetro de protección iba en aumento, y Sarah podía oír el característico zumbido de los rotores de los helicópteros que se acercaban. Peor aún, los antiguos socios de Robert, los hombres que habían huido antes, aparecieron en las noticias locales afirmando que una serpiente peligrosa tenía a una familia como rehén en los bosques de Oregón. «Tenemos refuerzos en camino», anunció Tom con gravedad, mientras monitorizaba las frecuencias de emergencia en su radio de guardabosques. «Varias agencias están respondiendo a informes de una situación de rehenes que involucra a una pitón de 6 metros y varios civiles».
La agente Chen llamaba frenéticamente a sus superiores, intentando aclarar la situación antes de que llegaran los equipos de respuesta armados y convirtieran un delicado proceso de parto en un baño de sangre. Aquí Chen, en Cascade Creek. Negativo en la situación de rehenes. Repito, negativo en la situación de rehenes. Tenemos un parto exitoso de una especie en peligro de extinción en curso, pero sus palabras se perdieron en el caos de la falta de comunicación y la información sensacionalista. El sonido de los vehículos que se acercaban se hizo más fuerte, y Sarah se dio cuenta con horror de que los agentes de la ley, que esperaban encontrar una situación peligrosa con animales, podrían disparar primero y preguntar después. Eleanor, llamó urgentemente el doctor Rodríguez, tenemos que darnos prisa. Si llegan agentes armados. No puedo apresurarme, respondió Eleanor sin levantar la vista de su trabajo. El segundo huevo está mal colocado. Si me muevo demasiado rápido, podría romperse, matando tanto al bebé como, potencialmente, a Serena. Max parecía sentir el peligro que se avecinaba de una manera que trascendía la comprensión humana. Se levantó de su posición protectora y se dirigió al borde del claro, con su pequeño cuerpo rígido por la tensión mientras miraba hacia el bosque, donde el ruido de los motores se hacía cada vez más fuerte. Entonces, en un momento que perseguiría a Sarah durante el resto de su vida, todo salió mal a la vez. El primer vehículo del SWAT irrumpió entre los árboles con precisión táctica, seguido inmediatamente por otros dos. Los agentes, equipados con material antidisturbios, salieron con las armas desenfundadas. Su entrenamiento les indicaba que neutralizaran cualquier amenaza para la seguridad de los civiles. Desde su perspectiva, vieron exactamente lo que les habían dicho que esperaran. Una pitón gigante rodeada de varios adultos y niños en peligro inmediato. Todo el mundo al suelo. Alejaos de la serpiente. La voz del oficial al mando retumbó a través de un megáfono, amplificada y distorsionada por la acústica del bosque. El ruido y la conmoción repentinos provocaron exactamente la respuesta que el doctor Rodríguez había temido. Serena, ya estresada por el difícil parto, percibió a los humanos armados como una amenaza inmediata para sus vulnerables huevos. Su enorme cuerpo se enroscó defensivamente alrededor del nido y levantó la cabeza para enfrentarse a los que percibía como atacantes. Eleanor, atrapada entre la pitón y los oficiales que avanzaban, se encontró en la peor posición posible. «Esperen», gritó al equipo SWAT. «No está atacando, está protegiendo a sus crías». Pero sus palabras se perdieron entre las conversaciones tácticas y las órdenes gritadas. El oficial al mando, al ver a una anciana aparentemente atrapada por una enorme serpiente constrictora, tomó la decisión que su entrenamiento le exigía. Disparó, anunció, levantando su rifle hacia la cabeza de Serena. En esa fracción de segundo, mientras Eleanor observaba horrorizada y el doctor Rodríguez gritaba que se detuvieran, Max tomó una decisión que desafiaba todos sus instintos de supervivencia. El cachorro, que había sido aterrorizado y maltratado durante los primeros meses de su vida, que tenía todas las razones para temer a los humanos con armas, se lanzó directamente a la línea de fuego. Su pequeño cuerpo se interpuso entre el rifle y la cabeza de Serena justo cuando el oficial apretaba el gatillo. El disparo resonó en el bosque como un trueno, y Max se desplomó en el arroyo con un chapoteo que pareció detener el tiempo. El grito de angustia de Sarah se unió al llanto de dolor de Eleanor, mientras el cachorro que lo había arriesgado todo para salvar a su familia pagaba el precio definitivo por su valentía. La respuesta de Serena fue inmediata y aterradora. Su enorme cuerpo se desenrolló con una fuerza explosiva y atacó a los oficiales con la furia de una madre que protege a sus crías. El claro se sumió en el caos cuando los humanos se dispersaron y levantaron sus armas. Pero todo lo que Sarah podía ver era el pequeño cuerpo de Max tendido inmóvil en el agua poco profunda, su sangre mezclándose con el arroyo, que había sido testigo de tanto dolor y revelación. El abandono, que había aprendido a amar de nuevo a pesar de todas las razones para temer, que esa misma mañana les había mostrado a todos lo que era el valor, se había ido. El bosque se sumió en un silencio tan absoluto que parecía que el mundo hubiera dejado de respirar. El grito de Sarah se ahogó en su garganta mientras miraba el cuerpo inmóvil de Max en el arroyo, con el agua a su alrededor teñida de rojo. Los agentes del SWAT se quedaron paralizados, con las armas aún en alto, pero con la confianza destrozada al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!». La voz de la agente Chen rompió el silencio, su autoridad federal por encima de los protocolos del equipo táctico. «Retírense inmediatamente».
Eleanor se arrastró hacia el arroyo a gatas, olvidando sus articulaciones artríticas ante el abrumador dolor. «Max, cariño, no», susurró, con la voz quebrada por el peso de otra vida inocente perdida por la violencia que parecía perseguir a su familia. «Tú no también». Tom llegó primero al cachorro, y su formación como médico militar tomó el control cuando sacó el cuerpo inerte de Max del agua. La sangre brotaba de una herida en el hombro del perro, pero cuando los dedos de Tom encontraron el pulso en el cuello de Max, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Está vivo», anunció Tom, con una voz apenas audible. «La bala le rozó, pero está vivo». Sarah se derrumbó junto a su marido, con las manos temblorosas mientras examinaba la herida de Max. La bala había desgarrado el músculo del hombro del cachorro, sin alcanzar órganos vitales por apenas unos centímetros. Era grave, potencialmente incapacitante, pero no mortal. «Tenemos que llevarlo inmediatamente a la clínica veterinaria de urgencias». Pero mientras se preparaban para trasladar a Max, ocurrió algo extraordinario que se comentaría durante décadas. Serena, en lugar de continuar con su postura defensiva frente a los agentes armados, comenzó a acercarse al cachorro herido. Bajó su enorme cabeza hasta situarla a pocos centímetros de la cara de Max y un sonido emergió de su garganta, un gemido grave y agudo que se parecía mucho a un lamento. La doctora Rodríguez, que había estado documentando todo con precisión científica, bajó su cámara con manos temblorosas. En 40 años de estudio del comportamiento de los reptiles, nunca había visto nada parecido. «Ella está llorando su pérdida». El oficial al mando del SWAT, un veterano con 20 años de experiencia llamado Sargento Morrison, bajó lentamente su arma cuando se hizo evidente todo lo que había sucedido. Nos dijeron que había una situación con rehenes. El informe decía que una serpiente peligrosa amenazaba a los civiles. «Lo único peligroso aquí», dijo Eleanor con furia contenida mientras se ponía en pie con dificultad, «era el miedo y la ignorancia que convirtieron un milagro en una tragedia». Sus ojos ardían con una ira que se había ido acumulando durante 5 años. «Este cachorro arriesgó su vida para salvar a una madre que estaba dando a luz, y ustedes le dispararon por ello». Robert dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la culpa y el reconocimiento. «Sargento, creo que mis antiguos compañeros pueden haber dado informes falsos. Estaban enfadados por perder una captura rentable, y sabían que alegar una amenaza para la seguridad pública provocaría una respuesta armada». El peso de esta revelación se posó sobre el claro como una nube tóxica. Toda la respuesta armada había sido provocada por el rencor de hombres que veían signos de dólar donde otros veían vida, que estaban dispuestos a utilizar las fuerzas del orden como arma para resolver sus rencores. Max se movió en los brazos de Tom, abrió los ojos y se fijó en el rostro bañado en lágrimas de Sarah. A pesar del dolor, intentó mover débilmente la cola y luchó por levantar la cabeza hacia el nido de Serena. Incluso herido, su primera preocupación eran los huevos que había estado protegiendo. «Shach, cariño», susurró Sarah, sujetándolo con delicadeza. «Los huevos están a salvo». «Lo has hecho muy bien, Max. Lo has hecho muy bien». Pero la crisis estaba lejos de haber terminado. El estrés del disparo y la conmoción habían provocado complicaciones en el parto de Serena, y el doctor Rodríguez trabajaba frenéticamente para salvar tanto a la madre como a los huevos restantes. «Eleanor, necesito tu ayuda. Está entrando en shock y no puedo acercarme lo suficiente para ayudarla». Eleanor miró al cachorro herido y a la pitón que se debatía, con el rostro reflejando la imposible elección entre dos criaturas que necesitaban su experiencia. «Sarah, ¿puedes encargarte del cuidado inmediato de Max? Tengo formación como asistente veterinaria». «Ve», dijo Sarah con firmeza. «Ayúdala a terminar lo que hemos empezado». Lo que siguió fue una carrera desesperada contra el tiempo, en la que dos especies luchaban por sobrevivir con la ayuda de humanos que finalmente habían aprendido a ver más allá de sus propios miedos y prejuicios. Eleanor trabajó con Serena, mientras el doctor Rodríguez proporcionaba asistencia médica. Sus décadas de experiencia combinadas se centraron en traer una nueva vida al mundo de forma segura. En traer nuevas vidas al mundo de forma segura. Tom requisó uno de los vehículos del SWAT para llevar a Max a la clínica veterinaria de urgencias de la ciudad, dejando a Sarah a cargo de la coordinación entre los equipos médicos y la creciente multitud de funcionarios que empezaban a comprender la magnitud de lo que casi habían destruido. La agente Chen estaba hablando por radio, con la voz tensa por la ira contenida, exigiendo una investigación sobre cómo unos informes falsos habían desencadenado una respuesta armada contra la fauna silvestre en peligro de extinción.
Quiero saber quién lo denunció y cuáles fueron sus motivos. Casi provocamos una extinción porque alguien quería venganza. El sargento Morrison se acercó a Sarah con la postura incómoda de un hombre poco acostumbrado a pedir disculpas. Señora, necesito que sepa que seguimos el protocolo basándonos en la información que recibimos. Pero al ver a ese perro, lo que hizo, nunca había visto un valor así en ninguna criatura, humana o animal. Sarah miró al hombre que casi había matado al cachorro al que quería más que a su propia vida, y se encontró pensando en la capacidad de perdón de Max, a pesar de su traumático pasado. Sargento, Max fue criado para luchar, entrenado para ser feroz y tratado con una crueldad inimaginable durante los primeros meses de su vida. Pero cuando llegó a nosotros, eligió el amor por encima del miedo, la protección por encima de la venganza. Quizás todos podamos aprender algo de eso. El avance se produjo justo cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. La voz de Eleanor se elevó triunfante cuando el último huevo salió con éxito, lo que elevó el total de Serena a 11 huevos viables, más que cualquier otro nacimiento registrado de su subespecie en más de 30 años. 11 bebés, anunció Eleanor al claro, con lágrimas corriendo por su rostro. 11 oportunidades para salvar a una especie de la extinción. 7 oportunidades para salvar a una especie de la extinción. Serena, agotada pero victoriosa, colocó su enorme cuerpo alrededor de la nidada para protegerla. Su respiración se estabilizó, y los peligrosos indicadores de estrés que habían amenazado su vida comenzaron a normalizarse. Había sobrevivido a la terrible experiencia y se había reproducido con éxito contra todo pronóstico, algo que parecía imposible solo unas horas antes. Pero el momento más extraordinario llegó cuando Tom regresó de la clínica veterinaria con Max, con el hombro vendado pero con el espíritu intacto. Cuando Tom lo llevó de vuelta al nido, los ojos de Max buscaron inmediatamente a Serena y sus huevos. El reencuentro entre el cachorro herido y la madre pitón creó una imagen que desafiaba todas las expectativas sobre los enemigos naturales y las fronteras entre especies. Max reanudó su posición protectora cerca de los huevos, mientras que Serena bajó su enorme cabeza para tocar suavemente el hombro ileso del cachorro, un gesto de gratitud que trascendió las barreras lingüísticas entre mamíferos y reptiles. Ahora están unidos, observó el doctor Rodríguez con asombro científico. Esa pitón reconoce a Max como parte de su unidad familiar. Lo defenderá con la misma ferocidad con la que defiende a sus propios hijos. Eleanor se sentó pesadamente en un tronco caído, con el desgaste emocional y físico del día evidente en cada arruga de su rostro. Robert, llamó a su hijo, que había estado de pie en silencio contemplando el borde del claro. ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves lo que casi perdemos? Robert se acercó lentamente al nido, con los ojos fijos en la escena de cooperación entre especies que contradecía directamente todo lo que había creído sobre las pitones durante los últimos 5 años. Mamá, he pasado tanto tiempo viendo a estos animales como monstruos que olvidé que solo son madres que intentan proteger a sus crías, igual que Emma habría intentado proteger a las suyas si hubiera vivido para tener hijos. El paralelismo no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Emma Mitchell, la niña de 7 años cuya muerte había desencadenado este ciclo de venganza y malentendidos, tendría ahora 12 años, la edad suficiente para comprender el milagro que estaban presenciando, la edad suficiente para apreciar el valor de un cachorro que lo arriesgó todo para proteger la vida en lugar de destruirla. Mientras el sol se ponía sobre el bosque de Oregón, proyectando una luz dorada a través de los árboles sobre una escena de armonía inesperada, Sarah recibió un mensaje de texto de la clínica veterinaria por Zero. Las radiografías mostraban que el hombro de Max se curaría completamente con los cuidados adecuados y fisioterapia. No habría ningún daño permanente, ninguna discapacidad duradera por su acto de heroísmo. Va a estar bien, anunció al grupo, con la voz quebrada por el alivio. Max va a estar bien. El cachorro en cuestión levantó la vista al oír su nombre, moviendo la cola débil pero persistentemente. A pesar de todo lo que había soportado, la pelea, el abandono, el disparo, su capacidad para la alegría permanecía intacta. Había encontrado su propósito en proteger a los demás, y ningún dolor podía disminuir la satisfacción de un trabajo bien hecho. Los huevos de Serena incubarían durante los siguientes 60 días bajo la cuidadosa supervisión del equipo reproductivo del zoológico, representando la esperanza para una especie que había estado al borde de la extinción. Pero lo más importante es que representaban el triunfo del entendimiento sobre el miedo, de la cooperación sobre el conflicto y del amor sobre el ciclo de violencia que se había cobrado demasiadas vidas inocentes.
3 meses más tarde, el aire otoñal traía el aroma del humo de leña y las hojas muertas mientras Sara se encontraba en el porche de lo que una vez había sido la granja de Eleanor, amenazada por la ejecución hipotecaria, y que ahora era la sede del santuario de vida silvestre Cascade Creek. La transformación había sido notable. Lo que comenzó como un trágico enfrentamiento en el bosque se había convertido en algo hermoso y sanador. Max cruzó el patio con su entusiasmo característico, con el hombro completamente curado, salvo por una pequeña cicatriz que se había convertido en una insignia de honor. Detrás de él seguía una procesión inusual, bella, por supuesto, pero también 3 de las crías de Serena, que habían nacido con éxito, cada una no más grande que una serpiente de jardín, pero que ya mostraban la inteligencia y el temperamento tranquilo de su madre. ¿Quieres ver eso? Eleanor se rió desde su silla en el porche, con una voz más fuerte que la que había tenido en años. La ejecución hipotecaria se había detenido cuando el estado de Oregón compró su propiedad para establecer el santuario, y Eleanor había sido contratada como conservadora jefe con un salario que le permitía vivir cómodamente mientras hacía el trabajo que le gustaba. Tom salió del granero donde había estado trabajando con el Dr. Rodríguez para preparar el hábitat especializado para Serena y sus crías. La pitón adulta se había convertido en una celebridad local, con grupos escolares e investigadores que viajaban desde todo el país para observar la extraordinaria relación interespecífica que había desarrollado con Max y Bella. El equipo de documentalistas japoneses quiere volver a grabar mañana, le dijo Tom a Sara. Están especialmente interesados en el comportamiento protector de Max con las crías. Robert subió por el camino de grava con los brazos llenos de provisiones para la cena familiar semanal que se había convertido en su nueva tradición. Su acuerdo con los fiscales federales había dado lugar a servicios comunitarios y una multa considerable, pero lo más importante era que incluía una cláusula que le obligaba a trabajar en el santuario durante 2 años. El hombre que antes cazaba pitones ahora pasaba sus días cuidando a los mismos animales que había intentado destruir. ¿Alguna noticia de las familias adoptivas?, preguntó Sara mientras se reunían en el porche. Eleanor sonrió, consultando la tableta que había sustituido a sus antiguos registros en papel. 3 crías más de Serena han sido acogidas por programas de cría acreditados. Ahora tenemos diversidad genética en 4 estados, y los coordinadores del plan de supervivencia de la especie dicen que, en esencia, hemos salvado a la pitón de Oregón de la extinción. Mientras el sol se ponía detrás de los abetos de Douglas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Max se acurrucó junto al recinto exterior de Serena, manteniendo la vigilia que se había convertido en el propósito de su vida. El cachorro que antes solo había conocido el miedo y el dolor ahora pasaba sus días protegiendo nuevas vidas, enseñando a todos los que lo conocían que el valor no proviene de la ausencia de miedo, sino de elegir el amor a pesar de él. A lo lejos, una familia de ciervos pastaba tranquilamente en la pradera, sin saber que compartían su hogar con una de las mayores historias de éxito de la conservación, un lugar donde los corazones rotos habían aprendido a sanar, donde los enemigos se habían convertido en familia y donde el acto heroico de un pequeño perro había salvado a toda una especie de desaparecer para siempre. La familia Wilson Mitchell estaba por fin completa. Queridos amigos, la historia de Max nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, incluso cuando la vida nos ha dado los golpes más duros. Al igual que muchos de nosotros que hemos criado familias, enterrado a nuestros padres y visto crecer a nuestros nietos, los personajes de este cuento descubrieron que la curación a menudo proviene de los lugares más inesperados. Eleanor, a sus 72 años, volvió a encontrar un propósito después de años de culpa y aislamiento. Sara aprendió que esconderse del miedo solo lo amplifica, mientras que Tom y Robert descubrieron que la verdadera fuerza reside en el perdón, no en la venganza. Max, a pesar de su traumático pasado, eligió el amor por encima del miedo cada día, una lección que sirve de ejemplo a cualquiera que se haya preguntado alguna vez si sus dolorosas experiencias tienen algún sentido. El valor de este pequeño pastor alemán no solo salvó a su familia, sino a toda una especie de la extinción, demostrando que nuestros pequeños actos de bondad pueden tener un impacto muy profundo. En nuestra vejez, cuando a veces nos sentimos olvidados o inútiles, la historia de Max nos susurra una poderosa verdad. Todos tenemos algo precioso que proteger, alguien que todavía necesita nuestra sabiduría y nuestro amor, que todavía puede cambiar el mundo. A veces, la familia que nos cura no es aquella en la que nacimos, sino la que elegimos crear a través de la compasión y la comprensión. Preguntas para el debate.
¿Alguna vez has experimentado una amistad inesperada que cambió tu perspectiva de la vida, similar al vínculo entre Max y Serena? ¿Qué momento de segunda oportunidad en tu propia vida te enseñó más sobre el perdón y la sanación? Comparte tus pensamientos e historias en los comentarios a continuación. Tus experiencias son importantes e inspiran a otros en nuestra comunidad.